En la Biblia, uno de los grupos de ángeles más enigmáticos mencionados es el de los Ofanim. Estos seres celestiales aparecen con frecuencia en el Antiguo Testamento. Los ángeles se mencionan 108 veces en la Biblia, y en el libro del Génesis se relatan sus interacciones con Abraham y Jacob. Además, en el libro del Éxodo, Moisés se encuentra con ángeles mientras vaga por el desierto. En los escritos de Moisés y en el libro de la ley, los términos ángeles o ángel se utilizan 32 veces. Las escrituras nos presentan a los ángeles como los ejércitos celestiales. No son criaturas míticas ni productos de la imaginación. Son entidades reales con presencia espiritual e incluso influencia en el mundo físico. Así como el reino de los demonios está oculto, también lo está el reino de los ángeles. Aunque no los podamos ver, los ángeles tienen el poder de influir e incluso derrocar gobernantes. Ahora exploremos más a fondo a los enigmáticos Ofanim. La palabra Ofanim en hebreo antiguo significa ruedas y su forma singular es Ofán. Aunque las ruedas se mencionan varias veces en el Antiguo Testamento en algunos contextos, como en la visión de Ezequiel, Ofanim se refiere específicamente a las ruedas del trono de Dios. ¿Quién fue Ezequiel, el profeta que tuvo estas visiones divinas? Su nombre significa Dios es fuerte, Dios fortalece o que Dios fortalezca. Ezequiel cumplió su misión profética en un momento difícil para Judá, durante el cautiverio en Babilonia. Fue capturado y llevado a Babilonia por Nabucodonosor en el año 597 a.C. Allí profetizó a los exiliados judíos en Tel Aviv, a orillas del río Quebar. Su ministerio fue clave para guiar y dar esperanza a su pueblo. Para quienes lo escuchaban, sus palabras significaban vida. Para otros, eran una advertencia de juicio. A través de Ezequiel, Dios se comunicó con los judíos, asegurándoles que seguía con ellos incluso en tiempos de sufrimiento. Mientras Jeremías llevaba el mensaje de Dios en Jerusalén, Ezequiel era la voz de Dios para los exiliados en Babilonia. Ambos profetas transmitieron mensajes igualmente importantes y poderosos. Ezequiel tuvo su encuentro con los Ofanim mientras estaba en el exilio. Fue un momento clave que marcó el inicio de su misión profética. Durante esta experiencia, Dios decidió revelarse a él con una visión que es una de las más complejas de interpretar en el Antiguo Testamento. Para entender la naturaleza de los Ofanim, es fundamental conocer el contexto completo de esta visión. En el libro de Ezequiel 1:1-4, el profeta describe su primer encuentro con la visión celestial. Relata que estaba junto al río Quebar, entre los exiliados, cuando de repente los cielos se abrieron. En el año 13, el día 5 del cuarto mes, mientras yo estaba entre los exiliados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y tuve visiones de Dios. En aquel día, en el 5.º año del exilio del rey Joaquín, la palabra del Señor llegó expresamente a Ezequiel, sacerdote e hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y allí la mano del Señor estuvo sobre él. En su visión, Ezequiel vio una gran tormenta que venía del norte. Era una nube enorme, envuelta en fuego y rodeada de una luz brillante. Dentro de la nube, algo parecido a un metal resplandeciente brillaba entre las llamas. Tratando de describir lo que veía, Ezequiel usó comparaciones, diciendo que era como metal reluciente en medio del fuego. Observando más de cerca, vio una nube oscura y rugiente, iluminada por relámpagos y fuego, avanzando desde el norte. En su interior, 4 seres brillaban intensamente. Aunque tenían forma humana, no eran como los humanos. Cada uno tenía 4 rostros distintos: el de un hombre, un león, un buey y un águila.
Al principio, Ezequiel no nombra a estos seres en el primer capítulo donde empieza su visión. Sin embargo, en el capítulo 10, los identifica como querubines. Ezequiel 1:5-7 describe una visión extraordinaria. En medio de la nube había algo parecido a 4 seres vivientes. Así era su apariencia. Tenían forma humana, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, y sus pies parecían pezuñas de becerro, brillaban como bronce pulido. Lo que Ezequiel presenció era verdaderamente asombroso, pero utilizó palabras que le eran familiares para describirlo. Antes de ver a los Ofanim, primero observó a unos seres que más adelante serían conocidos como querubines. Los querubines son una categoría importante de seres celestiales creados por Dios. De hecho, son los primeros seres angelicales mencionados en la Biblia, apareciendo justo después de la expulsión de Adán y Eva del Edén. La reacción inicial de cualquier ser humano al ver a estos majestuosos querubines seguramente habría sido una mezcla de asombro, temor y admiración. En Éxodo 25, Dios le dio a Moisés instrucciones detalladas sobre la construcción de varios objetos sagrados para el tabernáculo, incluyendo el Arca de la Alianza y el propiciatorio. Sobre el propiciatorio, Dios ordenó que se hicieran representaciones de querubines de oro, lo cual debió haber sido un espectáculo impresionante. Estos querubines, estrechamente asociados con la presencia de Dios, aparecen en la visión de Ezequiel exaltando a Dios constantemente. Aunque en el arte tradicional los querubines suelen representarse como ángeles infantiles y tiernos, la Biblia los describe como seres majestuosos situados cerca del trono de Dios, con la misión de cumplir sus órdenes. En los versículos 8-10 se detalla que debajo de sus alas, en los 4 lados, tenían manos humanas. En cuanto a sus rostros y alas, las Escrituras explican que sus alas se tocaban entre sí y que avanzaban sin girar, siempre siguiendo una dirección recta. Cada uno tenía 4 rostros distintos. Un rostro humano representando la inteligencia, un rostro de león en el lado derecho simbolizando la fuerza, un rostro de buey en el lado izquierdo representando el servicio y la obediencia, un rostro de águila en los 4 lados, simbolizando elevación y visión espiritual. Estos seres no solo tenían múltiples rostros, sino también alas, lo que indicaba su disposición para moverse en la dirección que el Espíritu de Dios les indicara. Esta visión tenía un mensaje claro para Ezequiel: recordarle que Dios estaba presente en todas partes. Aunque se encontraba en una tierra extranjera y en cautiverio, no estaba solo. Dios estaba con él. Este mensaje también se aplica a todos los creyentes, recordándonos que sin importar nuestras circunstancias o donde estemos, la presencia de Dios es una fuente constante de consuelo y paz. Ezequiel 1:11-14. Las alas de estos seres estaban extendidas por encima de ellos. Cada uno tenía 2 alas que tocaban las alas de otro ser y 2 que cubrían su cuerpo. Se movían en la dirección que el Espíritu les indicaba, avanzando siempre en línea recta sin desviarse. Entre estos seres, Ezequiel vio algo parecido a carbones encendidos o antorchas que se movían rápidamente entre ellos. El fuego brillaba intensamente, y de él salían relámpagos, mientras los seres se desplazaban velozmente de un lado a otro, como destellos de relámpagos. Después de su encuentro con los querubines, la visión de Ezequiel le mostró unas ruedas similares a las ruedas de un carro. Para entender mejor lo que Ezequiel describió, podríamos compararlo con un giroscopio, un objeto que puede moverse en cualquier dirección, sin necesidad de girar. Esta parte de la visión, relatada en Ezequiel 1:15-21, representa el esfuerzo del profeta por expresar lo indescriptible. Ezequiel observó que, junto a cada uno de los seres vivientes, había una rueda en la tierra.
La apariencia y el diseño de estas ruedas eran similares a un topacio brillante. Todas tenían la misma estructura, pareciendo como si una rueda estuviera dentro de otra. Estas ruedas podían moverse en cualquiera de las 4 direcciones sin necesidad de girar. Sus bordes eran grandes e imponentes y estaban cubiertos de ojos por todos lados, simbolizando vigilancia y omnipresencia. Las ruedas se movían en perfecta sincronía con los seres vivientes. Cuando ellos avanzaban, las ruedas avanzaban. Cuando ellos ascendían, las ruedas también lo hacían. Seguían la dirección del espíritu de manera armoniosa, subiendo y bajando junto con los seres vivientes. Esta sincronización mostraba que el espíritu de los seres vivientes también estaba presente en las ruedas. Su movimiento era completamente coordinado. Cuando los seres avanzaban, las ruedas los seguían. Cuando se detenían, las ruedas se detenían. Y cuando los seres se elevaban del suelo, las ruedas subían junto con ellos. El relato de Ezequiel describe en detalle la interacción entre los querubines y las ruedas, destacando el vínculo inseparable entre ambos. Donde quiera que los querubines iban, las ruedas los acompañaban. Ezequiel comprendió que esta sincronización era una manifestación del Espíritu de Dios, que representaba su omnipresencia y su omnisciencia. Los numerosos ojos en las ruedas simbolizaban el conocimiento absoluto de Dios. Él ve y sabe todo, lo que refleja su comprensión total y su vigilancia sobre toda la creación. El libro de Ezequiel comienza con esta profunda visión, que marca el inicio de su misión como mensajero y centinela de Dios para los hebreos exiliados. Esta revelación fue la primera de 4 visiones importantes en el texto. Al contar esta experiencia, Ezequiel intentó comunicar su mensaje de la manera más clara posible, comprendiendo la importancia de la claridad en el liderazgo. Como dice un refrán pastoral, si el mensaje es confuso en el púlpito, será un caos en la congregación. Sabía que transmitir una visión clara era fundamental para la comprensión y la orientación de su pueblo. Por eso usó comparaciones para describir sus visiones con detalle y luego explicó su significado, asegurándose de que su mensaje fuera comprensible e impactante. Estas visiones divinas no solo transmitían mensajes de Dios, sino que también servían como una poderosa herramienta de liderazgo, guiando tanto al líder como a la comunidad por el camino correcto. Los elementos de esta visión, como el espíritu que habitaba en las ruedas y guiaba los movimientos de los seres, formaban una imagen impresionante de la dirección divina. La grandeza de las ruedas, los seres celestiales, el fuego resplandeciente y los ojos vigilantes en las ruedas pintaban un cuadro majestuoso de la providencia de Dios. Esta visión demostraba que Dios dirige todos los acontecimientos con precisión y en el tiempo exacto, sin errores ni retrasos. La descripción de Ezequiel en este pasaje nos presenta una imagen compleja y dinámica que podría compararse con un espléndido carro con 4 ruedas, que simbólicamente transportaba el trono de Dios. La narrativa transmite una sensación de movimiento constante, no solo en los seres vivientes, sino también en el propio trono de Dios. Las ruedas podían moverse en cualquier dirección, similar a un cojinete de bolas, como menciona un conocido comentarista bíblico, permitiendo el desplazamiento sin necesidad de un mecanismo de dirección, manteniendo así el orden en lo que podría parecer un movimiento caótico. Ezequiel 1:22-28. Sobre las cabezas de los seres vivientes, Ezequiel vio algo parecido a una gran extensión, brillante como cristal, que se extendía sobre ellos. Debajo de esta expansión, las alas de los seres estaban extendidas y se tocaban unas con otras. Además, cada uno tenía 2 alas adicionales que cubrían su cuerpo a ambos lados. Ezequiel describe el sonido de sus alas como el estruendo de aguas caudalosas,
similar a la poderosa voz del Todopoderoso o al rugido de una multitud, como el bullicio de un gran campamento militar. Cuando los seres se detenían, bajaban sus alas y desde lo alto de la expansión sobre sus cabezas se escuchaba una voz, resaltando aún más la majestuosidad y la presencia divina en esta visión. A medida que la visión de Ezequiel continuaba, los seres celestiales se detuvieron y bajaron sus alas. Sobre la expansión que se extendía por encima de ellos, Ezequiel vio algo que parecía un trono, hecho del brillante azul del lapislázuli. Sobre esta estructura semejante a un trono, en lo alto, estaba sentado un ser con forma humana. Desde la cintura hacia arriba, este ser resplandecía como un metal pulido envuelto en llamas, y desde la cintura hacia abajo, parecía un fuego ardiente. Alrededor de esta presencia llena de fuego, había un resplandor similar a un arco iris que aparece en un día lluvioso, simbolizando la majestad que lo rodeaba y la gloria divina del Señor. Al verse abrumado por esta visión, Ezequiel cayó rostro en tierra y escuchó una voz que comenzaba a hablarle. Esta visión culminó con Ezequiel, presenciando lo que parecía ser una cámara del consejo divino en el cielo, llena de imágenes y sonidos impresionantes. La figura en el trono, aunque tenía una forma similar a la humana, emanaba más fuego que carne, irradiando gloria y esplendor. Por encima de esta escena, un arco iris rodeaba el trono, recordando el símbolo bíblico de la promesa de Dios. Al igual que el arco iris que Dios le dio a Noé después del diluvio y el que vio Juan antes de las tribulaciones venideras, el arco iris en la visión de Ezequiel en medio de la tormenta era un recordatorio poderoso del pacto eterno de Dios y de su poder absoluto. Esta visión no solo mostraba el inmenso poder de Dios, sino que también sirvió para consolar a Ezequiel, asegurándole que Dios tenía el control absoluto y la capacidad infinita de gobernar el universo y todos los acontecimientos. Nada escapa de su alcance. ¿Qué significa para nosotros la omnipotencia de Dios? Significa que cada desafío u obstáculo que enfrentamos está dentro de su poder para resolverlo. Mientras que nosotros podemos ver algunas situaciones como imposibles de manejar, Dios siempre tiene la capacidad de controlarlas. No es difícil entender por qué Ezequiel quedó tan sobrecogido. Había presenciado la gloria de Dios, una manifestación visible de su esencia divina. Ver la majestad y esplendor de Dios naturalmente lleva a la persona a postrarse en reverencia. En medio del difícil ministerio de Ezequiel, Dios le dio esta visión para afirmarle que su autoridad sigue intacta desde el trono celestial y para darle seguridad. Aunque estaba lejos de Jerusalén, Ezequiel tenía la certeza de la presencia de Dios. Hoy en día, muchos creyentes pueden sentirse como si estuvieran viviendo en un exilio espiritual. En nuestra época hay un aumento de la injusticia y la inmoralidad. Incluso algunos que asisten a la iglesia rechazan los principios establecidos en las Escrituras. Sin embargo, podemos encontrar consuelo en la visión de Ezequiel sobre la gloria de Dios. Aunque no veamos una imagen como la rueda y los seres vivientes que él describió, tenemos la seguridad de que Dios está presente en todas las circunstancias. Él es omnisciente y omnipotente. Además, nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. Es fundamental aferrarnos a estas verdades y mantener una fe firme en Él, incluso en tiempos difíciles, hasta el día en que nos encontremos con Él en la eternidad. La visión de Ezequiel puede ser difícil de comprender debido a sus imágenes complejas. El término lleno de ojos que Juan usa en el Apocalipsis para describir a los querubines representa sabiduría y conocimiento profundo. Apocalipsis 4:6, Nueva Biblia de las Américas.
Juan describe una escena ante el trono similar a un mar de cristal, rodeado por 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás, destacando su conocimiento total y su capacidad de ver todo lo que sucede. En el relato de Ezequiel, las 4 ruedas se movían en sincronía con los 4 querubines. Giraban al mismo tiempo. Estaban tan conectadas que Ezequiel señaló: el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, un detalle que también se menciona en Ezequiel 10. Esto transmitía la idea de que el carro o trono de Dios no era estático, sino dinámico. Para un lector moderno, estas descripciones pueden parecer inusuales, pero es importante recordar que provienen de una experiencia visionaria. En estas visiones, lo práctico se fusiona con lo místico. El trono de Dios es representado como montado sobre ruedas y movido por 4 ángeles. Este diseño incluye ruedas que se cruzan en diferentes ángulos, permitiendo que el trono se desplace en cualquier dirección sin necesidad de girar. El concepto de los Ofanim ha intrigado a muchos, especialmente a los autores judíos apocalípticos posteriores, quienes los desarrollaron como una entidad distinta. Las ruedas descritas en las visiones de Ezequiel fueron clasificadas con el tiempo como un tipo especial de ángel llamado Ofanim. Esta clasificación no proviene directamente de referencias bíblicas que los describan como ángeles, sino de textos apócrifos judíos que los incluyeron en la jerarquía angelical junto a los serafines y querubines. Probablemente esta designación se debe a su apariencia viva, sus poderes extraordinarios, su cercanía al trono de Dios y, en particular, sus numerosos ojos. La verdadera naturaleza de los Ofanim, si son seres angelicales o simplemente un mecanismo divino para viajar entre dimensiones, no es lo más importante. Lo esencial es su papel en la manifestación de la gloria de Dios. Para Ezequiel y quienes leen sus escritos, los Ofanim subrayan la majestuosidad del reinado divino. Tanto en su forma como en su función, los Ofanim revelan aspectos clave del carácter de Dios en la visión de Ezequiel. Representan su dominio absoluto sobre el universo, el diseño de las ruedas, capaces de moverse en cualquier dirección sin girar, refleja la omnipresencia de Dios, su capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Así como el Espíritu de Dios guía a los querubines, también se mueve dentro de los Ofanim, vinculando sus movimientos a la voluntad divina. Los numerosos ojos en las ruedas, que reflejan los que también poseen los querubines, simbolizan la omnisciencia de Dios. Esto enfatiza que Él lo ve y lo sabe todo. Comprender el mundo sobrenatural es importante para los cristianos. En Efesios 6, 11 a 12 se aconseja a los creyentes: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este consejo es clave porque nuestra lucha no es solo contra fuerzas visibles y terrenales, sino contra autoridades espirituales que operan en dimensiones más allá de nuestra percepción cotidiana. Este pasaje deja claro que nuestras verdaderas batallas son espirituales, no solo físicas o morales. Entender esta realidad ayuda a los cristianos a reconocer que forman parte de un conflicto espiritual más grande que trasciende la vida diaria. Este conocimiento es esencial porque permite a los creyentes depender del poder de Dios para enfrentar y superar estos desafíos espirituales. Hoy en día, la comprensión del mundo sobrenatural varía mucho entre los cristianos. Algunos minimizan su importancia y se enfocan solo en los aspectos tangibles de la fe, adhiriéndose estrictamente a la doctrina. Otros pueden llegar a obsesionarse con lo sobrenatural hasta el punto de distraerse de sus responsabilidades prácticas en la vida diaria. Sin embargo, es necesario encontrar un equilibrio.
así como el profeta Eliseo tranquilizó a su siervo en 2 Reyes 6:16 diciéndole: «No tengas miedo». A pesar de las amenazas visibles, los creyentes son llamados a reconocer una realidad más allá de lo que pueden ver, una realidad llena de actividad espiritual. Al estudiar las Escrituras y buscar la perspectiva de Dios sobre lo sobrenatural, los cristianos pueden participar de manera más efectiva en la misión de expandir el reino de Dios. Con conocimiento y preparación, pueden enfrentar las batallas invisibles que influyen en el mundo visible. Ezequiel recibió el don de comunicar profundas verdades espirituales a través de visiones impactantes y vívidas dadas por Dios. Desde manos y rollos que descendían del cielo hasta escenas de abominaciones en el templo, pasando por metáforas con vides, águilas y leones, y visiones de huesos secos y fuego, sus mensajes fueron entregados de manera única y memorable. Cada una de estas imágenes simbólicas venía acompañada de una interpretación divina y de instrucciones específicas para que Ezequiel transmitiera el mensaje al pueblo. Él siguió un principio clave del liderazgo visionario: ver la visión con claridad, presentarla de manera creativa y comunicarla con constancia, sin importar la reacción del público. Su firme compromiso con sus valores y convicciones lo mantuvo inquebrantable. El uso frecuente del término «hijo de hombre» para dirigirse a Ezequiel, que aparece unas 90 veces, destaca su papel como un humilde mensajero al servicio del soberano del universo. Este título dejaba claro que él no era el autor de los mensajes, sino un canal a través del cual se revelaban los planes de Dios, los cuales inevitablemente se cumplirían. Como comunicador, Ezequiel sabía captar la atención de su audiencia. Usaba una creatividad que incluía elementos visuales y representaciones dramáticas para hacer su mensaje más impactante. Obedecía rápidamente los mandatos del Señor, realizando diversas acciones simbólicas que podían parecer extrañas o incluso humillantes. Su enfoque enérgico le valió el respeto y la admiración de los líderes de Judá. A pesar de su dedicación para iluminar a sus contemporáneos, estos escuchaban su mensaje pero no lo ponían en práctica, lo que le generaba frustración. Se esforzó mucho en transmitir el mensaje de Dios, pero la gente no le prestó atención. Dios designó a Ezequiel como centinela, con la responsabilidad de advertir al pueblo sobre el peligro inminente si no cambiaban su comportamiento. Su labor era como la de un guardián que detecta la llegada del enemigo y alerta a la gente para que se prepare o sufra las consecuencias. Dios se reveló a Ezequiel como quien le daría las palabras exactas que debía comunicar. En esta gran historia, Dios dirigió las escenas que Ezequiel representó, escribió el mensaje que él debía transmitir y finalmente cerró el acto con la llegada de los invasores babilonios. Para cuando el pueblo entendió que lo que Ezequiel decía no era solo una representación simbólica, ya era demasiado tarde. Los ángeles tienen como función principal ejecutar la palabra de Dios. Son los ejércitos celestiales que siguen estrictamente sus órdenes para asegurarse de que sus decretos se cumplan. La frase «El Señor de los ejércitos lo cumplirá» aparece con frecuencia en la Biblia en profecías de gran importancia que van más allá de la comprensión humana. Esto resalta el papel de los ángeles en la ejecución de los mandatos divinos. Los ángeles actúan como los ejércitos de Dios, enfrentando a sus enemigos y asegurando siempre la victoria en sus misiones. Además, cumplen con la voluntad de Dios, como se menciona en el Salmo 103, versículos 20 a 21. Alaben al Señor ustedes, sus ángeles poderosos, que ejecutan sus órdenes y obedecen su palabra. Alábenlo ustedes, todos sus ejércitos celestiales, sus siervos que cumplen su voluntad.
Los ángeles están completamente dedicados a cumplir las órdenes de Dios y son enviados según sus decretos para llevar a cabo su propósito en la vida de los creyentes. La Escritura dice en Isaías 3:10, «Digan a los justos que les irá bien, disfrutarán del fruto de sus acciones». Más allá de su estructura jerárquica, los ángeles tienen diferentes rangos. En general, el tipo más numeroso se puede llamar ángeles comunes. Estos son los ángeles mencionados con más frecuencia en las Escrituras, a menudo sin un nombre específico. Hablar de ángeles comunes puede parecer extraño, ya que estos seres celestiales son todo menos ordinarios. Sin embargo, cuando los comparamos con otras categorías específicas de ángeles mencionadas en la Biblia, este término tiene sentido. Querubines son una de las primeras órdenes angelicales mencionadas en las Escrituras. Aparecen poco después de que Adán y Eva fueran expulsados del Edén. Serafines. En hebreo, la palabra serafines significa los ardientes. El capítulo 6 de Isaías describe a estos seres de fuego y su papel especial. Miguel es el único ángel en la Biblia que lleva el título de arcángel. La palabra arcángel significa jefe. Su nombre significa «quien como Dios», Zrenia, lo que indica su posición de liderazgo entre los ángeles. Gabriel es uno de los pocos ángeles mencionados por nombre en la Biblia, junto con Miguel y Lucifer. Su nombre significa «poderoso de Dios». Gabriel actúa principalmente como un mensajero divino. En el libro de Daniel se le ve entregando importantes profecías sobre el futuro del reino de Dios. ¿Qué papel tienen los ángeles en nuestras vidas? Además, siguen siendo relevantes hoy en día. Si los cristianos tienen la unción del Espíritu Santo, ¿todavía necesitamos la intervención de los ángeles? Cuando revisamos las historias bíblicas, vemos que muchas figuras importantes tuvieron encuentros con ángeles. Casi todos los personajes destacados de las Escrituras interactuaron con ellos de manera real y evidente. Malaquías 3:6 dice, «Yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido destruidos». Esto nos muestra que las acciones de Dios son constantes a lo largo del tiempo. Así como en el pasado los ángeles fueron parte del plan de Dios, también lo son hoy. La presencia del Espíritu Santo no elimina la necesidad de los ángeles. Pensemos en Jesucristo. Aunque fue concebido por el Espíritu Santo y ungido por Él, también recibió la ayuda de los ángeles. Esto nos muestra su importancia. Los ángeles tuvieron un papel clave en su vida, desde anunciar su nacimiento hasta advertir a José para que llevara al niño Jesús a Egipto y así protegerlo del peligro, cumpliendo así las profecías. Aunque los ángeles son espíritus al servicio de Dios, muchas veces no reconocemos su papel porque nuestra visión espiritual está limitada. Para experimentar su presencia, primero debemos creer en ellos. La Biblia nos enseña que debemos visualizar las promesas de Dios para poder recibirlas. Los ángeles, que forman los ejércitos celestiales, nos rodean, pero muchas veces no los percibimos debido a ideas erróneas, promovidas por fuerzas malignas. Así como el mundo demoníaco es invisible para nosotros, también lo es el mundo angelical. Los ángeles existen en una dimensión diferente a la nuestra, que funciona con reglas distintas a las del mundo humano. Además, tienen mayor conocimiento y capacidad de movimiento que los seres humanos. La Biblia nos enseña que los ángeles, al igual que los humanos, fueron creados por Dios. Esto significa que hubo un tiempo en el que no existían, como se menciona en Colosenses 1:16. Los ángeles forman parte de la creación invisible de Dios y fueron hechos para cumplir sus propósitos.
Hebreos 1:14 los describe como espíritus ministradores, enviados para ayudar a aquellos que recibirán la salvación. Esto confirma su importancia continua y su misión divina de servir a la humanidad. El reino de los ángeles es tan extenso como la creación misma de Dios. Si creemos en la Biblia, también debemos creer en la obra de los ángeles. Aparecen en casi 300 ocasiones en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya sea mencionados directamente o de forma indirecta. Los estudiosos de la Biblia sugieren que su número podría alcanzar millones. En Hebreos 12:22 se habla de una multitud incontable de ángeles. El rey David, en sus salmos, describe visiones de 20,000 ángeles moviéndose por los cielos y menciona los carros de Dios como 20,000 y miles de miles. A pesar de su gran número y su papel tan importante, los ángeles siempre dirigen la atención hacia Dios y no hacia ellos mismos. Su misión es transmitir y cumplir la palabra de Dios. Sin embargo, por magníficos que sean, su gloria no se compara con la del Cordero de Dios, el Señor de la gloria. A Él, todo poder en el cielo y en la tierra se somete en adoración y alabanza, en un acto de reverencia divina y gozo celestial. En el capítulo 1 de Ezequiel, el profeta tiene una visión impactante que revela la presencia y el poder de Dios. En ella, Dios aparece sentado en un trono que también es un carro, mostrando su majestad y dominio sobre toda la creación. La visión incluye seres celestiales, ruedas en movimiento y el Espíritu de Dios dirigiéndolo todo. Esta imagen refleja la grandeza de Dios y su control absoluto sobre el universo. Dios se le muestra a Ezequiel en un momento difícil. El pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia y su tierra está en peligro de ser destruida. A través de esta visión, Dios les recuerda que sigue siendo soberano y que nada escapa de su control. El mensaje principal es claro. Aunque las circunstancias sean difíciles, Dios sigue gobernando y tiene un plan perfecto. Su propósito se cumple en el tiempo correcto, con precisión y sin errores. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, a los que han sido llamados según su propósito. El libro de Ezequiel destaca el poder absoluto de Dios. Nos enseña que Él dirige la historia y que sus planes no pueden ser frustrados a pesar de la desobediencia de su pueblo. Esta verdad se muestra en la visión de Ezequiel 1, donde Dios reina sobre toda la creación. Es una de las 4 grandes visiones que Ezequiel recibe en su vida. Más adelante en el libro se le muestra otra imagen sorprendente, la visión del Valle de los Huesos Secos. Si quieres conocer más sobre esta visión increíble, haz clic en el video de la derecha, donde exploraremos su significado y mensaje. No te lo pierdas.